Volado notos. Hola, ¿cómo están? Esto es un video como atemporal porque lo estoy editando, editando entre los videos que estoy subiendo. Así que no sé si esto se va a subir durante el análisis de Furia, el entretanto, no sé. Aquí está parte de la magia. Lo demás ya está todo programado. Así que van a ir subiéndose siempre como a las 5 de la tarde. Por si acaso, para que estén atentos. ¿Qué pasa con estos videos? Mientras estaba buscando eso de los rework, hacer todo, me acordé cuando hablaba de la edición recopilatoria, cómo era Compendium, y de repente me acordé que todos le decían la cofradía de segunda era, pero me acuerdo que la cofradía tiene mucho más cosas, es más que cualquier recopilatorio. Es la edición más hermosa que pueden ver y conocer, porque era cuando Mitos, igual le da su amor a sus cartas, podríamos decir, pero aquí sí que se pasó. Hemos tenido siempre ediciones recopilatorias. Los más nuevos se acordarán de Contraataque, de Nueva Era, Dominus para los que juegan Crónicas, Compendium, la extensión de Compendium, que no son lo mismo, una es para la transición de primer bloque con segundo bloque, y la extensión de Compendium ya es con el segundo bloque, así que cambian razas, cambian mecánicas. Vamos a ir haciendo análisis a futuro con respecto a eso, pero la edición más querida es simplemente la cofradía, y no lo digo por cualquier cosa. Literalmente se dieron el tiempo de hacer muchas cosas. De partida, si ustedes se acuerdan, o los pocos que no conocen lo que era Primera Era, habían cartas que no tenían habilidad o eran muy difíciles de jugar, y esta edición les dio mucho cariño, muchos arreglos para que pudieran correr. En 2002 nació la cofradía y Mito de Leyenda de Partida salió como en 2000, así que hay cartas que llevan 2 años de diferencia, pero cambian muchas cosas. Las primeras 3 ediciones, Reto, Mundo Gótico y la Era del Nahual. Por alguna razón no salen cartas del Ragnarok, pero eso es porque ya de por sí era una edición bastante cerrada. O sea, tú podías jugar cerrada con cartas del Ragnarok y servían estrategias. Tenían estrategia aparte, no eran tan rompeoro. De hecho, hay mucho que se podría analizar a grandes rasgos del Ragnarok. Así que, otra idea para futuro. Existieron 3 tipos de reprint en esta edición: los reprints sin los cambios, o sea, de una edición tras otra sin nada; remakes, donde cambian costes, habilidades, fuerza. Eso era para las cartas que no tenían habilidad de las primeras 2 ediciones. Y los reprints con un cambio en ilustración. Vamos a ver. El mejor ejemplo, cuando le agregaron habilidad a la espada real. Pero hay más ejemplos que cambiaban cartas, si no fuera por el nombre tú no reconocerías. Inti cambió la ilustración, siguió siendo el mismo coste, misma habilidad, pero cambió la ilustración. Y a Luis ningún cambio. Quizá una pequeña errata donde decía que era carta única, pero ya de por sí antes era una carta única. Y hoy día vamos a ver los reprints sin modificaciones, aquellas cartas que no vieron ningún cambio. O sea, las mejores cartas de las 3 primeras ediciones de Primera Era. Comencemos. Aquí ya no hay ninguna reimaginación, ninguna fumada loca, así que no hay muchas cosas que considerar. Y la primera, como reanálisis, es el del reto. Voy a ir partiendo en tradiciones. El reto, Mundo Gótico, ya saben, ir al Nahual. Y la primera fue Valkyria. Literalmente no cambia nada. Carta única, se juega en cualquier momento y anula una carta que juegue tu oponente. Carta, no talismán, carta, por coste 0. Misma ilustración, pero si se fijan, la paleta de colores cambia un poco la ilustración, la posición, y en algunos casos se ve muy favorecida ese cambio.
En este caso, Valkyria sigue siendo hermosa. No todos, muchos tienen la Valkyria del reto, pero pocos he visto que tenga la Valkyria de las cofradías, siendo que en su momento fue al revés. La más común era la de la cofradía. Odín, mismo caso, cambia un poco la paleta a una paleta más oscura, pero el marco lo hace sobresalir. En ambos casos me quedo con lo original, pero el foil que tenía en ilustración o en general, lo original, pero en el foil que tenía la cofradía era una cosa muy maravillosa. Busca una carta de tu castillo, la muestras, barajas y es por uno. No dice mostrar, es solo ponerle en la mano. Había olvidado ese detalle. Anubis, el aliado de reanimación por excelencia, pide 2, está casero, pero la gracia es que tú lo destruyes y juegas un aliado del cementerio. Obviamente sin pagar su coste. Sholot, destruye todas las cartas oponentes de fuerza superior a 3. Posteriormente vería una milenaria en Furia. Y de aquí nace esta habilidad rompemesa, pero en este caso era algo que destruía. Y aliados de superior a 3, o sea, tus monitos chicos podían entrar, quedarse y después un bonificador. Y habían bonificadores muy diversos en esta época. Viracocha. Al jugarlo, un aliado oponente de elección no puede atacar o bloquear. Aunque se viera a un solo target, sí veía mucho uso, curiosamente. Porque habían cartas que pasaban por alto, eran poderosas, los ogros, había muchas cartas curiosas. No, hay muchos, así que créanme que esto sí se ocupaba. A diferencia de, por ejemplo, en otro bloque donde no era visto uso. Unicornio lo destruye y genera un oro virtual por el turno. Recuerden que la generación de oro en primera era algo tan cerdo. Y unicornio generalmente, aunque era útil, no daba mucho. Lo que sí, en esos tiempos, cuando no habían razas en el reto, y esta se reeditó, se tiró a considerar bestia en cierto punto, para hacer un pool de bestias más sano. Recuerden que licántropo, bestia, había muchos tipos de cartas que no tenían un concepto de raza tan establecido como lo que fue Ragnarok o como lo que fue Mundo Gótico. Entonces esto vino a subsanar un poco. Ya Bestia tenía un aliado más, un 1-1, después de todo se agradece. Perseo. Si Perseo está en juego, Medusas y Sirenas pierden sus habilidades, que más adelante vamos a ver. Me parece que en el otro video donde cambian no solo ilustraciones, sino habilidades. Entonces aquí ya hay una carta que depende de otra para poder hacer sus cosas. Y en realidad eran cartas que hicieran jugadas. Me acuerdo uno de mis primeros sobres o cartas fue Medusa, me salió una Medusa. Hermosos tiempos. Y eran bastante buenas, bastante útiles la de la cofradía, porque la otra tenía sus dificultades, pero ahí lo vamos a ver. Búfalo Blanco, tu aliado gana una fuerza hasta el final del turno. Increíblemente, tenía jugabilidad. Habían otros bonificadores, sí, pero tomando en cuenta que esta era del reto de la primera edición, era una carta bastante querida y bastante buena en su momento. Recuperable, los Chian les gustaba, los Kami también. Curiosamente, las razas de Espíritu de Dragón eran las más beneficiadas con estas cartas. Pegaso. Si destruido uno de tus aliados, gana una de la fuerza permanentemente. Curiosamente, también era un aditamento para la raza Bestia. Bestia tenía eso de agregar fuerza. Muchas cartas. No muchas, pocas. Después de todo, el pool era muy escaso. Así que se consideraba bestia. Pero sí tenía esa manipulación. Gana una de la fuerza permanentemente. Pierde una de la fuerza. Tu aliado que raza bestia ganan uno. O sea, es un precedente de la raza bestia de Furia, pero tenía otro tipo de mecánica. Pero sí, juego de fuerza. La quimera, cuando entra en juego, mira las 3 primeras cartas de tu castillo y devuélvelas en el mismo orden. Una habilidad simple que servía para muchas cosas. Vio igual algo del juego. Permitía abrir. Considerada bestia. Carta sin raza.
una mecánica muy curiosa, porque después hubo muchas razas, muchas variantes, entonces esto es el inicio de 1000 más puro que hay. Chon Chon, tu oponente bota 2 cartas, por 2. Carta bien jugada, había mazos de daño directo. Claro que en el Ragnarok hubieron cartas que por 2 hacían botar 3 y hacían muchas cosas más. Pero era una carta que sí iba en su momento. Hefesto, un aliado en batalla mitológica, gana 1 a la fuerza permanentemente. Una carta no muy buena, pero sí, por alguna razón, yo me acuerdo que había mazos que la utilizaban. No me acuerdo qué estrategia, pero sí lo vi. Vi este y habían otras cartas ahí. Que totem talismanes más caros. Como curiosidad, aquí hay un cambio de frecuencia de vasallo. Hay otros que van cambiando, si se fijan, han cambiado hasta de vasallo cortesano a real. Esto todo porque va cambiando no solo la frecuencia, sino la jugabilidad. Hay cartas que vieron más uso y otras que vieron menos uso. Y efecto vio menos uso. En el reto era bastante interesante, pero después ya perdió su target. Gnomos burlones, también otra que cambia de frecuencia a vasallo. Entra en juego, destruye uno de tus aliados. Uno de los mazos más rotos que había era el mazo coste cero. Literalmente habían cosas que podían hacer con ese. Imagínense que teníamos una edición, digo, 2 cartas que pedían 0 y te podían generar 4 y 5 oro respectivamente. Si tenías la mano de Dios, literalmente en un turno con 0 oro te generabas 9. Cartas de robo, cartas de aceleración. Era cosa de ver cómo ibas a ir armando tu estrategia y podías ganar el segundo turno fácilmente. O tercero, el peor de los casos. Pangu, cartas muy jugada también porque servía para recuperar un talismán del cementerio y ponerlo en la mano. Ahora sería algo muy pesado, pero en su momento era bastante jugado. Por eso fue reeditado, se ganó su lugar a pulso. Mara, si es destruido, devuélvelo a tu mano. Tenía muchos combos, mucha sinergia, pero una de las más era jugar este oro que te generaba 3, pero tenías que destruir aliados. El tema era que si te anulaban ese oro, sí, se podía anular en ese momento, o por lo menos los jugadores lo anulaban. Después se inventaron reglas, o te lo subían o te lo destruían, esos sacrificios se perdían. Pero Mara era una carta que tenía una buena recursión, porque ni siquiera pasaba por cementerio, si se destruía pasaba directo a la mano. Así que permitía activar combos y algunas cosas interesantes. Más que combos, sinergias. Manuk. Cada turno pierde 1 de fuerza permanentemente. Un 2, fuerza 4. Muy interesante, pero se fue quedando atrás. Loki. Puedes ver al azar una carta de tu oponente. Muy cara, tomando en cuenta que había cartas que pedían 0. Pero eso era virtualmente hablando. Porque el mazo de descarte era una cosa que era una bola de nieve. Tú dejabas ese mazo y 2-3 turnos dejaban sin mano al oponente. Esto te permitía seguir avasallando. Entonces era algo bastante útil tener un Loki, o por lo menos 2. Aunque habían cartas mejores, pero igual servía. Además, la paleta de colores cambia un poquito más oscura, se centra más en la imagen, o sea, pequeños cambios que hacen que esta reedición este reprint sea bonito. Gorgonas, un aliado oponente que elijas tiene fuerza 0 hasta el final del turno. Si se fijan, hay una carta que se parece mucho a la que es de Furia. Así que como ven, aquí hay un tema de recursión, digo, de ecos o reminiscencias. Así que eso vamos a estar viéndolo con respecto al tiempo que pasa. Como ven, se han reutilizado muchas cartas hasta la saciedad de Mito y Leyenda en otras ediciones. Esfinge, una carta que se vio mucho porque pedía 2 y defendía 4. Entre esta y algunas cartas de Ragnarok, tenías unas murallas muy grandes defensivas que, agregándole la espada real y alguna que otra bonificación, era un muro imparable.
No puede atacar, solo defender. Haiwata. Haiwata o Haiwata. Ahí sí que me pilló. Era la carta de recuperación por excelencia. Por 2 devolvía una carta de tu cementerio a la mano. Muy útil. Bastante útil, y gracias a las reimpresiones que han habido se pueden tener muchas del reto, entre comillas del reto, porque son las reediciones, la de la juego de mesa, la de colección completa y alguna que otra reprint que hay por ahí. En leyendas de primera era es carta foil, ojo, para los coleccionistas. Arlequín, tu oponente vota igual número de cartas al daño recibido en tu mazo castillo. Buena habilidad, muy hermosa carta, pero me quedo con la de mundo gótico. El tono oscuro, el fondo, hay muchas cosas que, aunque sea la misma ilustración, se queda mejor con el diseño antiguo. Ese diseño más tosco, más las letras, todo es muy, muy genial en el mundo gótico. El inicio también, coincidente con la mejor época del cómic, pero eso ya lo vamos a ir analizando en el tema de las ilustraciones. Sin darnos cuenta, ya habíamos pasado al mundo gótico. Cremación. Destruye todos los vampiros en juego. Un limpiamesa. No había muchos mazos vampiros en ese tiempo, porque la predominancia eran las cartas. Para cuando salió Cofradía, eran las cartas de Ragnar. Vampiro y licántropo les costó salir adelante. De hecho, si no fuera por las reediciones de estas cartas, colecciones raciales, esas hubieran sido razas que murieron. Esa es una de las pocas veces que también por crear sobre stock de productos, Vito hizo algo muy hermoso. Me encanta la raza licántropo, y lo que le ayudó esa extensión de cartas y el rework, el tercer rework que hubo, fue lo mejor que pudo haber pasado. Oráculo Zíngaro, me acuerdo que la primera carta foil que tuve del primer sobre, además de la medusa, fue el Oráculo Zíngaro. Esta fue la primera. Medusa fue la segunda. Todas tus cartas generan el doble de oro por un turno. Ojo, tus cartas oro. Y recuerda que habían oros que generaban 2, generaban 3 o generaban mucho más. O sea, era una carta que te permitía generar mucho recurso. Sobre todo ya era un late game para armar alguna estrategia. Una carta muy hermosa. Pero con su foil original. No su foil original, con el de la cofradía, era más hermoso. Stribog. Son destruidos los aliados en juego de los jugadores que compiten. El otro que participa. Si se fijan, la redacción era muy curiosa, pero a la larga un limpio mesa. Se veía mucho, era muy útil. Nochem. Puede bloquear a más de un aliado hasta acabar su fuerza. Un 5/5. También una carta muy utilizada. Una muralla. Caín. Todos tus vampiros ganan 1 a la fuerza cuando ataquen. 4/4. Me quedo con la versión de mundo gótico más tosca, siendo la misma ilustración, pero su paleta de colores, su fondo, no sé, pero tengo la versión en inglés, me parece, por ahí tendría que revisar. Y esa hacía que los aliados ganaran 1 a la fuerza, pero ese producto Brotherhood es bastante distinto. En la misma historia tenemos a Yelmo, su portador se considera imbloqueable. Escudo hiperbóreo, también, si es destruido, si no es destruido, puede atacar, después de atacar vuelve a la línea de defensa. Si se fijan, hay una pequeña historia acá entre Caín, Yelmo, escudo hiperbóreo, pero eso lo vamos a ver después. Pero sí, hay una historia ligada entre estos, Caballero Negro, Caballero Blanco. Hay mucha historia ahí metida. Y la anima negra, si se fijan una vez más, ¿qué tiene ahí Caín en las manos? Porque sí, está confirmado que es Caín. Claro, la anima negra. Su portador gana 1 la fuerza por cada carta en la mano de tu oponente. Carta que después tuvo una reprint en otros bloques, sobre todo bloque Furia recordada. Máscara de oro, después de atacar a los aliados, después de atacar tus aliados, vuelven a la línea de defensa por 3. Carta para los decks de coste 0, para los decks de ataque que atacas con una gran marea, para después recuperar y tener
algo de defensa, para después rematar en el siguiente turno. Eclipse de Dragón, tu oponente no puede jugar con su cementerio por el resto del juego. Había otra muy similar, pero esta era la mejor opción porque tú podías volver a jugar tus cartas, barajarlas y reanimarlas con el Anubis, por ejemplo. Había el combo de descarto mi carta, descarto una carta de coste alto, Anubis y para adelante. Corazón de León, cuando atacas, este aliado gana 1 a la fuerza. Un 2-2. Muy simple, pero efectivo. Buena carta, sobre todo la raza Cazador, que igual tuvo un poco más de preponderancia que los demás, porque tenía ese juego en conjunto. Vampiro era como más rompedor, más otras cosas, mientras que Cazador se bonificaba entre sí, se protegía, seguía su lógica. Dominación. Un aliado oponente que tú elijas no puede atacar el próximo turno. Aunque no lo crean, igual veía juego esta carta porque te permitía sacarte algunos monos grandes y así no te atacan. Una carta más que nada de protección para jugar a la defensiva. Estigma. Un aliado oponente vuelve a la línea de defensa. Esa era una carta. Tenía muchas cartas que se activaban cuando se atacaban, guerra talismanes, mejor dicho. Cartas que destruían bloqueadores. O sea, esta te hacía más. Te hacía pensar más en las cosas. Estar más atento más que nada a las fases. Porque había cartas que no te servían para la vigilia, pero sí para la guerra talismanes. Lo que es muy curioso que las primeras ediciones se pensara tanto ahí. Luna llena, los licántropos ganan 1 a la fuerza por este turno. Ojo, los licántropos, los míos y los del oponente. Si no fuera porque se veía poco licántropo en esa época, esta carta hubiera sido mala. Pero no todos jugaban. Jugar de licántropo era o de alguien muy valiente o de alguien muy iluso. Yo jugaba licántropo y yo era iluso, pero lo amo. Justo por pecadores, destruye un aliado en juego y no puede ser atacado el próximo turno. Una carta muy buena, allanar tus removal de coste 4 y como vieron en Furia, habían otros similares, pero esto era lo que faltaba. Destruye un aliado y no puede ser atacado. Cabe decir que aquí había unas redundancias porque no se sabía si era el tuyo, del oponente. En ese tiempo se aprovechaba para el oponente. ¿Ven? Hay algunas cosas que se veían por la redacción. Y aquí es lo que le estaba mostrando. Mundo gótico, Huevatan. Los destruye el licántropo y gana 1 a la fuerza. El remake de la cofradía. Y el remake que se le hizo para las ediciones raciales. Primero se le agregó la raza licántropo, cosa que se le había quitado en la cofradía, muy curioso. Se le bajó coste para entrar más temprano. Y cuando entra en juego, baraja cartas de tu cementerio como licántropos controles. La raza licántropo juega mucho con los licántropos que tienes para generar, para barajar, reclutamiento. O sea, una raza que depende mucho de juego colectivo. Y eso lo hace una raza muy hermosa. Prueba de fuego, destruir un vampiro en juego. Claro, cuando salió Mundo Gótico era una carta muy buena. Aquí ya pasa a ser solo una carta icónica, pero sin mayor relevancia. Hasta posteriormente, que después salen las colecciones raciales, más vampiros, se mejora la estrategia, pero hasta el momento de la cofradía fue un reprint, yo creo que por rellenar. Y porque habían pocas razas en ese momento. Puritano, cuando entra en juego, ves la mano de tu oponente. Como ven, ya había algo para la estrategia de descarte, una carta muy buena, porque el mazo de descarte, además del de rompeoro, era muy poderoso. Había combinaciones muy curiosas también. Pozo del juramento. Destruye un aliado oponente que esté atacando. En el mismo caso, una carta que se dedicaba a hacer algo en la guerra talismanes más que nada. O por lo menos antes que estuviera la guerra talismanes. Una cosa muy confusa ahí. Pero como ven, no se jugaba en la fase de vigilia. Ragnar es una edición que juega por sí sola y tiene mucho control. Pero agregarle esto es un pequeño plus, aunque habían cartas más óptimas. Ya para cuando sale Espíritu de Dragón queda un poco más relevada.
porque ya puedes jugar un limpio mesa por ese mismo coste o por un oro más. Rasputín, vampiro. Para atacar destruye una carta oro que controla y gana 1 a la fuerza por el turno. Suena muy malo, pero se recuerden a Gaiathorn que si se era destruido tú jugabas 2 oros. Entonces era una carta que te permitía ir moviendo. Claro, Rasputín antes no tenía contemplado esa carta de Ragnarok, así que era muy mala, pero ya después con esa edición y las diferentes cartas que salen después, Rasputin se vuelve un motor de sinergia. No diría combo, pero sí de sinergia. Donde en el olvido descarta una carta, genera 2 oros virtuales. ¿Ven? Hay mucho tema de generar oros. Y genero. Genero 9, genero 2 oros más, genero 1 oro más. No había para cuándo acabar, pero podía destruir todo su oro. Imagínense turno 1, o no sé, oráculo de Delfos, quilla, no se puede jugar oro. Y ataco para el siguiente turno. No, muy cerdos. O genero todo el oro y descarto todas las cartas de la mano del oponente y las mías. Yo finalizo, así que tú te vas jodiendo. ¿Ven? Muchas cartas muchas estrategias que se podían hacer. Es tan rota que por eso funciona, porque es demasiado rota. Cada jugador roba una carta extra en su turno. Tótem de la fecundidad. Tragedia. Descarta una carta de tu mano y mira la mano de tu oponente. Muy simple. Ballesta. Su portador no puede atacar o bloquear. Una carta muy vista hasta su saciedad. Fiel amiga del mazo cazador. Fiel amiga del mazo licántropo. Y que vio después su reprint en Furia. Más que nada la extensión de Furia. Dragón de sombra. Si ataca y hace daño a un castillo, destruye un tótem a tu elección. Había mucho tótem interesante, mucho tótem de control, que después se había fortalecido con lo que es Espíritu de Dragón. Así que esta es una carta que sí está por lo menos a 2 para estar en un mazo. Una carta media esencial. Y eso de si ataca y hace daño, siempre iba a haber daño asegurado porque habían armas decentes que hacían que o fuera imbloqueable o que ganara fuerza. Así que siempre iba a haber daño. Mismo caso que emboscada. Si ataca y no es bloqueado, destruye una carta de oro oponente. Hay cartas que devolvían imbloqueables, hay cartas que le dan muchas coberturas, así que... Y es rompeoro, que a Mitos antes en primera era le gustaba mucho el rompeoro. Espada envenenada, si el portador ataca, destruido al final del turno. Poste 2, barato y algo muy interesante. Con un Drakkar se jugaba desde el primer turno y te dejaba 1 oro para cualquier cosa, para defenderte. Karl. Cuando bloquea cambia su fuerza por su coste. También una cartita muy simple, pero que se vuelve literalmente una carta de fuerza 3. No muy interesante, pero con las bonificaciones que da el cazador, de más que se puede hacer algo. Incubo, destruye una carta de oro que controla y roba una carta de tu mazo castillo. No es muy buena, pero sí te permitía activar combos. Por eso yo creo que se reeditó. Porque tú podías esperar que te destruyan tu oro, pero si podías activar un Gaiathorn de tu manera, a tu manera, mucho mejor. Con eso con Gaiathorn en juego, incluso un Drakkar, por Drakkar, pago, juego, destruyo el Gaiathorn, juego 2 oros, robo una carta y todo eso por 1 de oro. Y obviamente gasto el oro de Gaiathorn para alguna cosa antes. Habían estrategias. Nosferatu, si hace daño al mazo castillo oponente, te destruye un aliado en juego. Solo no había mucha evasión, pero sí se le podían dar por habilidad o por arma, así que era una carta muy interesante. Samedi, si ataca solo en el próximo turno, vuelve a la línea de defensa. Un 4-5 vampiro, no vio mucho juego, así que era una de esas cartas que son como más olvidables. Ahora comenzamos con la línea de Nahual. Inti. Cuando entra en juego, destruye 2 oros de tu oponente. Hermosa carta, aparte del rompeoro. No, nada que decir. En el mazo rompeoro de la cofradía era una carta obligada. Me acuerdo que cuando yo estaba
en el liceo ya estaba Guerrero Jaguar y allá llegaron por alguna razón, imagínense, un par de años después, los mazos de la cofradía y el mazo rompeoros hacía lo que quería con los mazos de Guerrero Jaguar. Un buen mazo armado literalmente te dejaba sin recursos. Sacrificio humano. Por cada aliado en juego, tu oponente debe pagar un oro. Si no lo hace, debe enviarlo al cementerio. Literalmente destruye todos los aliados, pero tu oponente debe pagar uno para salvar por aliado. Totem del Guanaco. Una de las cartas más queridas y odiadas, dependiendo si te tocaba a ti o le tocaba al oponente. Al oponente le cuesta un oro más jugar sus cartas. Hermoso. Parte del rompeor era eso. Juego Totem del Guanaco, juego Sachila, Kila, Bass. Sacrificio gladiatorio. Tu oponente bota de su castillo tantas cartas como aliados tenga en juego. Esto era para la contra para los mazos de coste bajo, los agro, los coste cero. Había muchos. Sobre todo los mazos de coste cero siempre te pedían descartar cartas, botar cartas. Entonces, con esto hacía que se desgastaran solos. Y esta se me coló. Espada real que gana habilidad. Esa es como un preview para los videos del futuro. Vamos a aprovechar de mostrar los oros porque en otros análisis que hemos hecho no hemos analizado los oros. Yo creo que al final del ciclo, cuando vea todo lo que es Bloque Furia, vamos a analizar las ilustraciones porque hay ilustraciones muy lindas y hay algunas curiosidades también en los oros. Por mientras, analicen esto que es muy hermoso. Waldo Retamales, su estilo muy característico. David Bueno, imagínense siempre tenían como un estilo más computarizado si se fijan en otras ediciones y acá era más como si dibujara a mano. O sea, cambia la cosa. Aquí podemos ver los orígenes, podríamos decir, de estos ilustradores. No sé si los orígenes, pero los orígenes de Mito y Leyenda y algunas evoluciones que han tenido. De hecho, el siguiente video, que es de las ilustraciones, van a ver cómo ha evolucionado algunos ilustradores dentro de sus mismos conceptos, pero en diferentes ediciones. Aquí otra de David Bueno, que es más como entre pintado a mano, pintado como a témpera. Imagínense David Bueno acá. Tenía un estilo bastante particular. Muy similar a lo que era Abay, lo que era Juan Vázquez, más o menos, pero con el retocado de las líneas. Lo que lo hacía ver como un estilo literalmente a mano. Me quedo con el fondo de la cofradía en este caso. El verde no me gustó, es como un verde musgo, no sé. Cambia con la cofradía. Miren esto. Waldo Retamales, otra vez. Aquí se potencia con el tono oscuro, así que me quedo con la no con la original, con la reedición. Cripta. Escudo de vampiro, que si se fijan en un detalle, el símbolo dice conócete y sé más feroz que ti mismo. Y si nos vamos acá, bueno, catedral, báculo, prefiero el original, collar de maíz, Ixmal, nariguera de Notre Dame. Ahí dejé el espacio. En vez del escudo de vampiro era el escudo del cazador. Están cambiadas las ilustraciones. En edición lo vamos a mejorar un poquito, pero están cambiados los escudos. Escudo del vampiro sería la ilustración del cazador. Por eso obviamente tiene el escudo, la estaca, el sol. Pero son detalles que tiene Mito de Leyendas también. Así como yo tengo mis propios detalles. Entonces, en este pequeño, miren, Juan Vázquez, eso se me olvidó. Aquí tenemos una ilustración, aquí tenemos otra ilustración de Juan Vázquez, una de Waldo Retamales, más de Juan Vázquez. Juan Vázquez siempre fue medio criticado en algunas ediciones por su estilo de arte, pero yo, por ejemplo, también aprendí a amarlo con el tiempo. Pero cuando veo los que hizo en primera era, uno se da cuenta de su estilo único. Por eso también le dicen el maestro Juan Vázquez. De hecho,
como dije, hay muchos que tratan de, no sé si imitar, pero se nota que él tuvo alguna influencia en algunos. No sé si será lo contrario también, que habrá encontrado influencia de alguno de ellos también. Pero es un estilo muy característico, es como si fuera hecho a lápiz, como hecho con lápiz de cera o lápiz. Tiene un estilo muy particular en el pintado y en la línea, pero que le da algo más rústico, porque recuerden que Juan Vázquez era el maestro del cómic chileno. Muchos sabrán, pero uno de los cómics primeros héroes, o antihéroes, mejor dicho, chilenos era el Diablo. Y uno de los ilustradores, curiosamente, es Juan Vázquez y el otro es Mauricio Herrera. Para que vean la influencia del cómic que tiene Mito y Leyenda. Por eso es, en las primeras ediciones, sea el Reto, Mundo Gótico, es un estilo más rústico, más heavy metal, más... Uf, es... no sé, es particular. Y con Mundo Gótico brilló mucho más. Y ahora en el siguiente video que viene después, no sé cuándo lo voy a subir, pero ya estoy trabajando en ello, vienen las ilustraciones y van a ver el tema de Juan Vázquez y cómo fue uno de los perjudicados porque muchas de sus ilustraciones cambiaron. Pero eso lo vamos a analizar después. Una vez más, sin más que agregar, nos vemos en los siguientes videos para que vean este video muy largo, pero nos da a entender cómo de maravillosa fue esta edición. Así que nos vemos. Yo siempre vuelvo tono 2.